En medio de su desierto se alza una de las estructuras más extraordinarias del planeta, un rascacielos gigantesco lleno de ingeniería, materiales de última generación, oficinas interminables y el mirador más famoso de la historia, el Burj Khalifa. Millones de personas lo visitan cada año, pero muy pocos imaginan todo lo que realmente existe dentro de esos muros de acero y cristal. Aunque muchos lo ven simplemente como un edificio más de lujo, en realidad, el Burj Khalifa es una ciudad vertical, un hito tecnológico que desafió los límites de la física. Todo lo que forma esta estructura se eleva hasta los 828 metros, lo que lo convierte en el edificio más alto del mundo. Pero dentro de esa columna de metal se acumularon años de innovación, récords, poder económico y ambición. Durante mucho tiempo, la ciudad de Dubái fue solo un puerto comercial, pero todo cambió a finales del siglo XX, cuando los Emiratos Árabes decidieron diversificar su economía y mirar hacia el futuro. En 2004 comienza oficialmente la construcción y el ejército de obreros avanza hacia el cielo. Los ingenieros de ese momento se oponen a seguir los métodos tradicionales para evitar que el viento derribe la estructura, y finalmente las técnicas de núcleo reforzado se imponen. Desde ese momento, el Burj Khalifa queda prácticamente consagrado como el eje central de un nuevo distrito, el Downtown Dubai. Durante años, la construcción entre los desafíos del clima y la altura fue extremadamente tensa, hasta que finalmente, en 2010, el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum inauguró oficialmente la torre. Así nació el gigante más alto del planeta. Y dentro de ese gigante existe un sistema que parece casi infinito, los servicios del edificio. Para entender lo gigantesco que es este complejo, hay que imaginar algo muy particular. Si alguien quisiera recorrer todas las plantas del Burj Khalifa, viendo cada detalle técnico, probablemente 3 días completos no alcanzarían. Muchos especialistas dicen que haría falta una semana, o incluso un mes entero para entender cómo funciona todo lo que hay, porque la tecnología que se acumuló aquí es simplemente impresionante. Miles de paneles de vidrio, sistemas de ascensores de los más rápidos del mundo, toneladas de hormigón, estructuras de acero y también plantas técnicas que el público nunca llega a ver. Pero el recorrido comienza incluso antes de entrar a la torre principal. Uno de los primeros espacios que aparece es la Fuente de Dubái. El nombre viene de un sistema coreográfico de agua que danza al ritmo de la música. Ese espectáculo tiene chorros que alcanzan los 150 metros de altura y originalmente fue diseñado por los creadores de las Fuentes del Bellagio. Hoy se encuentra a los pies del edificio, rodeado de centros comerciales de lujo. Debajo incluso hay cimientos que se hunden más de 50 metros en el suelo. Todo lo que está allí es vanguardista, salvo un elemento simbólico que llama bastante la atención, la forma de la base, que parece inspirada en una flor del desierto, la Hymenocallis. Esa estructura fue diseñada para reducir el impacto del viento y representa simbólicamente la identidad de la región. Pero lo realmente impresionante empieza cuando uno entra al edificio, porque lo primero que aparece es una exhibición de ingeniería que parece no tener fin. En muchos edificios del mundo, ver un sistema de amortiguación ya es algo especial. 2 o 3 grúas de gran tonelaje en una misma obra ya sería una logística extraordinaria. Pero en el Burj Khalifa, la escala es completamente distinta. Aquí hay kilómetros de tuberías de agua helada, sistemas eléctricos de alta tensión, materiales ignífugos. Muchas de estas soluciones tienen una precisión milimétrica y fueron instaladas cuando el calor de Dubái superaba los 50 grados. Cada sección representa un reto distinto. Algunas muestran hoteles de lujo, otras residencias privadas y otras simplemente oficinas corporativas. Lo más impresionante es el nivel de resistencia, la presión del viento, las oscilaciones, la temperatura del exterior, todo calculado hace casi 2 décadas. Entre todas esas plantas hay una que tiene una historia particularmente interesante, el piso 148.
Esta zona muestra el mirador at the top sky, donde los visitantes observan la curvatura de la Tierra. La vista está llena de inmensidad y vértigo. Los edificios de abajo parecen miniaturas, mientras las nubes se enredan alrededor de la torre. La estructura fue probada en túneles de viento hace años y cuando se diseñaba faltaba una respuesta clave: ¿cómo evitar que el viento creara remolinos que sacudieran el edificio? El arquitecto líder pidió a los ingenieros que cambiaran la orientación de los pisos, pero el equipo dudaba. Después de examinar los modelos, el diseñador dijo algo que sorprendió a todos. Consideraba que la forma escalonada era perfecta tal como estaba y que cada retroceso del edificio confundiría al viento. Y probablemente tenía razón, porque incluso hoy muchos ingenieros consideran al Burj Khalifa como uno de los puntos más altos alcanzados por la arquitectura contemporánea. El recorrido por la torre continúa y de repente aparece otra sala impresionante, el salón de la entrada principal. En el centro hay una obra de arte con voces del mundo. Esa zona pertenece al lujo extremo, donde se refleja la personalidad de Dubái. Según la historia, los constructores querían demostrar que podían reconstruir el desierto según sus propios gustos. Cuando la torre comenzó a subir, muchos dudaban y criticaban la ambición del proyecto. Miles trabajaron día y noche. Cuando finalmente el mundo descubrió lo que habían logrado, el horizonte de la ciudad cambió para siempre. Y según la tradición, el Burj Khalifa se convirtió en el faro del progreso. Muchos describen a Dubái como una ciudad extravagante, obsesionada con el lujo y las construcciones gigantescas. Basta con ver el tamaño de su aguja para entender hasta qué punto eso es cierto. Pero hay algo curioso sobre los materiales de construcción que algunos historiadores mencionan como una posible explicación para la durabilidad del edificio. Existe una teoría bastante interesante. Gran parte de la estructura utiliza un hormigón de alta densidad. Aditivos, químicos y mezclas especiales fueron pulidos para soportar la corrosión del salitre marino. El problema es que el clima es extremo. El calor durante años puede expandir los materiales y afectar la integridad. Algunos investigadores creen que este mantenimiento constante es lo que permite que el edificio se mantenga firme a pesar de las tormentas de arena. A medida que el recorrido continúa, aparecen más áreas sorprendentes. Una de ellas es la zona de los ascensores. Allí corren cabinas a velocidades extremadamente altas que representan la cima de la tecnología. Algunos de estos ascensores fueron fabricados por Otis. Uno de los más famosos sube cientos de metros en segundos y tiene un detalle que siempre sorprende a los visitantes. Si uno mira la pantalla, parece que el tiempo vuela, creando una sensación de ingravidez. Pero quizás una de las partes más impresionantes de todas sea la estructura exterior. Se trata de una fachada de más de 26.000 paneles de vidrio, completamente cubiertos por un recubrimiento que refleja el calor solar. Este diseño tenía, además, una función muy particular. Era el lugar por donde caminaban los operarios de limpieza, un proceso secreto mediante el cual se mantiene el brillo de la torre. Al final de ese recorrido aparece uno de los lugares más famosos del mundo, la aguja telescópica. Allí se encuentra la antena de comunicaciones, una obra de metal que tardó meses en ensamblarse desde el interior. Pero el Burj Khalifa no es solo una obra de ingeniería, también es el lugar donde los líderes de negocios se reúnen para firmar acuerdos globales. Durante ese proceso, todas las plantas de seguridad se activan, pero el Burj Khalifa no termina en su estructura de vidrio. A pocos pasos aparece otra construcción monumental. El Dubai Mall es el centro comercial más grande por área total. Tiene miles de tiendas y fue construido para complementar la torre. Algo sorprendente de su interior es que prácticamente no hay límites. Lo que parece un acuario gigante, en realidad es un ecosistema con millones de litros de agua. Por eso, todo el entorno parece de otro mundo. Debajo de la torre existe otro nivel aún más vital. Allí
se encuentra el centro de mando donde, según la tecnología moderna, se monitoriza cada movimiento de la estructura. Frente a la entrada principal se encuentra una famosa placa conmemorativa. Durante años existió una tradición entre los visitantes: fotografiarse con la torre de fondo para guardar un recuerdo de la hazaña humana. Millones de personas repitieron ese gesto a lo largo del tiempo. El resultado es increíble. La imagen del edificio está en cada rincón de Internet. Y por encima de todo el edificio aparece la gigantesca punta de acero, una de las estructuras más reconocibles del skyline del mundo. Curiosamente, parte de la inspiración para construir la ciudad proviene de la visión de transformar el petróleo en turismo. Muchos recursos fueron reutilizados para levantar nuevos iconos, incluyendo partes del puerto. Así que cuando uno mira las paredes del Burj Khalifa, en realidad también está mirando la transformación de una cultura en otra obra monumental. Eso es lo que hace tan especial al Burj Khalifa. No es solo un edificio alto ni simplemente un símbolo de riqueza. Es un lugar donde la tecnología y el futuro quedaron acumulados en un mismo espacio. Esto es Zona Ingeniería. Y si te interesa descubrir cómo funcionan realmente las estructuras, ciudades y lugares más impresionantes del mundo, desde rascacielos gigantes hasta obras que cambiaron la historia de ciudades enteras, entonces este canal es para ti.